templo esté cerrado, te vas a quedar inactivo, ¿no? No, tenés que moverte. Y mi sugerencia, moverse en dos direcciones, ¿no? Muévete hacia el servicio de las ovejas que Dios te ha encargado y muévete hacia el servicio de la ciudad que Dios te ha encargado. Dios te tiene dos encargos, pastor. Dios te tiene dos encargos. ¿Verdad? Dios quiere que te muevas hacia las ovejas que te ha encargado y ya tienes, pero Dios quiere que te muevas hacia la ciudad que te ha encargado porque te va a dar más ovejas, te va a dar más ovejas y que potencies el evangelismo y que potencies el discipulado, ¿no? Hay algunos que se están moviendo, pero solo en una dirección a atender su iglesia, ¿no? Y están descuidando la ciudad, ¿no? Y la ciudad está a gritos. Y la ciudad está en peores condiciones que los miembros de la iglesia. Entonces tenemos que atender dos llamados, el llamado de atender tu propia familia espiritual, tu iglesia, y el llamado de atender la ciudad y la nación, ¿no? Sí. Entonces eso es importante. Quisiera también recordarles a la luz de los temas que estamos hablando, ¿ya? De que las ideas fluyen cuando el altar está encendido, ¿no? Sí. Sí. Las ideas fluyen de Dios cuando el altar está encendido, cuando el altar está en fuego. Entonces, una de las cosas que más tenemos que hacer, y esto lo hemos hablado, quizás muchos de ustedes ya han perseverado 5 reuniones, creo que con Paraguay llevo más de 10 reuniones. Vamos a hacer una contabilidad de eso. Le voy a pedir al pastor Charles, a los coordinadores del Movimiento Intimidad con Dios que nos ayuden a hacer, ¿no es cierto?, un repaso de quiénes cuántas reuniones hemos tenido y quiénes han asistido a todas las reuniones, quiénes a 6, a 4, para ir teniendo esa base de datos, ¿no? Pero hemos hablado de que es importante en este tiempo que nos metamos con el Señor personalmente, más que estar de hacedores, primero buscadores, después hacedores, primero buscar su rostro, después hacer la voluntad de Dios. No es hacer la voluntad de Dios y después buscar su rostro, no. Nunca se afinan los instrumentos en el concierto. Los instrumentos se afinan antes del concierto. Pastor, entienda este principio de liderazgo. Es básico este principio de liderazgo. Nunca se afinan los instrumentos durante el concierto. Los instrumentos se afinan antes del concierto. Nunca se hace la voluntad de Dios primero. Primero se busca el rostro de Dios para entender y conocer la voluntad y luego hacerla. No sé si usted está de acuerdo con ese enfoque, ¿no? Primero buscar, luego hacer. Nosotros tenemos que ser primero buscadores y luego hacedores. Entonces, en este tiempo de pandemia y que la mayoría de nosotros tenemos suficiente tiempo, entonces tenemos que pasar suficiente tiempo a los pies de Jesús para que Él sane el altar. Número 1, hemos hablado a cansancio esto. Lo primero que hay que hacer, la vida del altar, el corazón es el altar. El corazón es el altar. Que Él sane, el corazón sana el altar. Y luego, número 2, Él enciende el altar. Y luego, número 3, Él va a poner en fuego el altar. Y cuando el pastor ya tiene sanado el altar y encendido el altar, entonces fluyen las ideas, surgen las ideas del cielo. Y Dios te va a dar ideas interesantes, pero primero es la vida del altar, ¿no? La vida del altar. Sí. Cuidar el altar. Si flojeas tu vida de oración, estás descuidando la vida del altar. Si te indisciplinas en la lectura y estudio diario de la palabra, estás descuidando el altar.
Si no estás enganchado en tu espíritu con el cielo todo el tiempo, caminando con Jesús, estás descuidando el altar. Ya te has metido un activismo y un ocupismo que hasta cuando te toca orar ya no puedes orar porque tu mente está saturada y está ocupada, estás descuidando el altar. Y eso no es aconsejable para nada. No. Entonces nosotros hemos hablado de esto, que es prioridad, y también hemos hablado últimamente del tema de Noé y el arca, ¿no? Para aquello, porque Charles, yo decía que a lo mejor hacer un historial de todas las reuniones que hemos tenido, ¿no? Y quienes asistieron en la número 1, en la número 2, creo que esta es la número 12 o 13, cuántas reuniones ya yo perdí en la cuenta, ¿no? Sí. Entonces, para ver, pero ahorita hay 62 invitados y hay muchos que están en pareja, o sea que hay más de 100 personas acá, ¿no? Hay muchos en pareja. Entonces, hace un par de reuniones yo hablé de algunas enseñanzas muy interesantes del arca de Noé, y quiero resumirlo en 5 minutos para hablarle de la cuarentena de Noé, porque Noé tuvo una cuarentena, ¿no? Con su familia, así como la nuestra, diferente obviamente, ¿no? Pero estuvo ahí, entre animales y su familia. Estuvo, algunos dicen 180 días, otros dicen un año, otros dicen 150 días, pero bueno, fue larga la cuarentena. Les voy a hablar de eso. ¿No? He invitado al pastor Hermes Leiva de nuestro equipo pastoral de nuestra denominación, ¿no? Él es pastor principal de otra iglesia en mi denominación, para que también él nos aporte en este tema, ¿no? Le voy a pedir ahí a Charles que esté atento. El código del pastor Hermes está con Early, dice, ¿no? Early, ¿no? Para que cuando yo le pida ahí que nos aporte algunos temas, habilitarle el micrófono. Entonces les sintetizo en 5 minutos los temas para aquellos que no escucharon el tema, el arca y Noé, ¿no? Primero, en Génesis capítulo 6, dice que Noé contaba con el favor de Dios. ¿Por qué contaba con el favor de Dios? Tenía 3 características ahí en esa porción. 6:9. Génesis 6:9, ¿no? Era justo, era intachable y tenía comunión íntima con Dios. Caminaba con Dios, tenía intimidad con Dios. Por lo tanto, Dios lo escogió estratégicamente como el hombre que iba a ser el constructor del arca para salvar la humanidad, ¿no? Y porque decidió Dios borrar de la faz de la tierra a todos, menos a Noé y a su familia. Yo no les voy a dar detalles porque usted sabe toda esa historia, pero hay 3 cosas que enfaticé en la anterior reunión, ¿no? Número 1, que Dios le hizo un llamado de 120 años a Noé, porque él tardó 120 años, dicen los especialistas, en construir el arca. Sí. Y contra viento en contra, ¿no? Se le hacían la burla porque era un tiempo que no llovía y él estaba haciendo un barco. Además, todo el mundo no sabía qué era porque nadie sabía que era un barco, porque fue el primer barco de toda la historia de la humanidad, nadie sabía. Así que águilas vuelen viento en contra. Águilas vuelen viento en contra. No son tiempos estos para agazaparse. Estos son tiempos para volar alto, para conquistar, porque el Señor quiere eso, ¿no? Segunda característica, Dios le dio todas las instrucciones cómo hacer el arca, y resulta que Dios hizo un arca sin timón. No tenía timón el arca. Sí. Y eso es una locura. En este siglo eso es insano, ¿no?
construir un barco sin timón, o un auto sin timón, o una empresa sin timón, o un matrimonio sin timón, o una familia sin timón. Eso es una locura. Y Dios no le dio timón porque Dios enseña que lo más importante no es la dirección, es el propósito. Pero era un arca con propósito, ¿sí? Salvar la humanidad para traer una nueva humanidad, ¿no? Sí. Ya. Y esto se asemeja mucho a en algunos principios ahí profundos, ¿no? Vamos a ingresar a la normalidad de Dios después de esta cuarentena. Claro, los cientistas sociales de este siglo, de esta época, dicen la nueva normalidad, ¿no? Según ellos, ¿no? Pero Dios Dios es el timón, pues. Dios es el timón. ¿Ya? ¿Quién era el timón del arca de Noé? Dios, pues. Porque en sobrenatural, ya, dirección no es un lugar, dirección es una persona, ¿no? Dios es nuestra dirección. Yo soy el camino, Dios es nuestra dirección. En sobrenatural, ¿qué es la verdad? ¿Es un concepto filosófico? No. En sobrenatural, en cristiano, la verdad es una persona, se llama Cristo. Lo mismo que con la paz, ¿no? A nivel espiritual, la paz, ¿qué es? ¿Un sentimiento, un estado? No. A nivel espiritual es una persona. Cristo es nuestra paz. Entonces, ese segundo concepto del timón, arca sin timón, es muy interesante porque en esta pandemia nosotros estamos sin timón, estamos descontrolados, nunca hemos vivido esto. El Señor te ha quitado el timón de tu iglesia, pastor. Sí. El Señor te ha quitado el timón de tu iglesia. Presidentes denominacionales y líderes de redes de iglesia, el Señor te ha quitado el timón porque te ha hecho daño o te está haciendo daño. Y es mejor negocio entregarle el timón en las manos del Señor, ¿no? Entonces ahí hay una enseñanza, ya yo expliqué. Los que quieren esa charla del arca sin timón, Pastor Charles y los líderes del movimiento Intimidad con Dios, que luego los presentamos, ellos te pueden mandar el PowerPoint para que tú lo estudies y te metas a este tema, ¿no? Y el tercer tema interesante, ¿ya? Yo le llamo anecdótico todo esto, ¿no? Anecdótico. Las anécdotas que Dios te hace vivir, ¿no? Sí. Meterte 120 años a construir un arca en tiempo de sequía, ¿no? Donde todo el mundo se ríe de vos. Qué anécdota, ¿no? Qué anécdota, ¿no? Construir un barco sin timón, ¿no? Qué anécdota, ¿no? Qué humor, ¿no? Y la tercera anécdota que es interesante, ¿ya? Dios por 120 años lo nombró a Noé director del proyecto de la construcción del barco. Pero cuando ya estaba listo para subir, no lo nombró director ni capitán del barco, lo nombró pasajero, lo invitó a ser pasajero del barco. Sí, qué anécdota, ¿no? Qué anécdota, ¿no? Sí. Al igual que los animales eran pasajeros, Noé y su familia eran pasajeros, no era el capitán, no tenía el timón. Entonces, es mejor negocio ser el pasajero en la nave que Dios conduce. Sí, es mejor negocio. La iglesia es la nave del Señor. Tú eres pastor, eres barro nomás. No te quiero desanimar, pastor, pastora. Tú eres pastor solamente. Eres barro, nada más. No sos el capitán de la nave de Dios. Por favor, vas a ser pasajero en la nave de Dios. Y va a cambiar tu vida de pastor, de pastora. Va a cambiar tu vida y tu estilo de liderazgo. Y te va a salir más barato todo. Y más barato todo vas a conseguir mucho más todavía. Si le dejas el timón de la iglesia a Dios. Y es importante el tema de renunciar al timón. Te invito a que renuncies al timón. Que se lo entregues al Señor.
y que tú aceptes ser el pasajero. Que tú aceptes ser el pasajero. ¿Ah? Mira, con el perdón de los que ya me escucharon este tema, pero hay mucha gente acá, hay más de 60 ingresos, más de 100 personas en esta reunión. Hay una historia verídica que un avión se estaba llenando, ya estaba por partir, y se retrasó 2-3 minutos porque faltaba un pasajero. Y al rato llegó, era un niño de 10 años, y él se sentó tranquilo, y mientras se alistaba todo, sacó su papel a colorear, coloreando, luego obedeció las reglas, despegó el avión, y en su momento que había libertad en el vuelo, volvió a sacar su cuaderno y hojas para colorear, y se puso a colorear. De pronto vino una tormenta recia, amenazó contra el avión, barquineaba el avión, todo el mundo alarmado, y el niño seguía coloreando. Y la tripulación dando las órdenes, todo, y el niño seguía ahí tranquilo. Y había una señora al lado del niño que lo observaba y impactada, ¿no? Lo miraba, y al final le dice, niño, tenés que... no. Y le dice, tranquila señora. Y la señora le mira, pero ¿cómo que, por qué no tenés miedo si nos vamos a caer, nos vamos a morir todos? Tranquila señora. ¿Y por qué? Le dice. Porque yo he viajado siempre acá y conozco al piloto. Dice, ¿cómo es eso? Sí, siempre ha sucedido estas cosas y llegamos, aterrizamos tranquilos, porque el piloto yo lo conozco. ¿Y lo conocé? Sí, toda mi vida lo he conocido al piloto. ¿Y quién es el piloto? Mi papá. Y yo confío en mi padre. Y mi padre sabe pilotear bien el avión. Y tranquila señora, vamos a llegar a destino, porque mi padre está en control de la nave y de la tormenta. Ah. ¿Y quién es tu padre, pastor? ¿Y por qué no lo dejas pilotear a tu padre tranquilo? ¿Por qué querés quitarle el timón? ¿Por qué te gusta el timón? Capaz de que hay orgullo, capaz que hay vanagloria, capaz que haya deseo de protagonismo. Este mensaje, más que para vos, es para mí. ¿Sí? Porque nosotros siempre estamos queriendo buscar protagonismo. ¿Y qué quiere decir eso? Quitarle el timón a tu Padre Celestial. Entonces, este tiempo de pandemia, te traigo malas noticias. Vos no lo tenés el timón, porque ya decidió Dios que tú seas su arca, ¿no? O que te seas pasajero de un arca sin timón. Así que tranquilízate. Conocer a tu padre que maneja la nave, conocerlo más, metete más con tu padre, tranquilízate, abrazarlo a tu padre para que te tranquilice y te quite miedo, temores, inseguridades. Capaz hay algunos de nosotros que estamos plagueándonos porque nos cerraron la iglesia y ya hace mucho tiempo y no es posible y que tenemos el derecho y qué sé yo. Pero a lo mejor tu padre quiere eso. Tranquilízate. Es tiempo de conocer mejor al Padre para estar más tranquilo y aceptar ser pasajeros. Pasajeros. A este tiempo yo quisiera un minuto ahí, cierra tus ojos y dile, Señor, perdóname porque cuántas veces te he quitado el timón, cuántas veces
Ni siquiera me he puesto a pensar ser tu pasajero, Dios. ¿Cuántas veces entendí que el pastorado es ser protagonista? ¿Cuántas veces entendí mal que el pastorado es hacer suceder las cosas? ¿Cuántos conceptos errados tengo de pastorado, Dios? Perdóname, Dios. Te he contristado, he dañado el altar. Perdóname porque sin querer me hice a mí mismo autosuficiente o me hice vanaglorioso. Perdóname, Dios. Perdóname, Señor, porque muchas veces me impulsó el protagonismo y te robé el timón. Y mucho más, Señor, perdóname porque nunca se me metió a la cabeza o nunca pensé que debería ser pasajero de tu nave y tú siempre el piloto, el que lleve el timón. Padre, enséñame a conocerte más, a profundizarte más, a tener mayor intimidad contigo, para viajar contigo y estar tranquilo, Dios. No estar agitado, con miedo, con temores. Padre, enséñame en este tiempo a conocerte más para que esta nave, en medio de esta pandemia, tú la sigas piloteando y tú sigas con el control, tú sigas con el timón y yo de pasajero, Señor. Solo amarte, solo seguirte, solo servirte, Dios. Y danos las ideas, Dios, de cómo actuar en nuestro pastorado en medio de este tiempo, Dios. Danos las ideas, Dios, de cómo ser pastores de iglesias con su edificio cerrado. ¿Cómo podemos serlo, Señor? ¿Cómo podemos ser más efectivos aun cuando el edificio de la iglesia estaba abierto, Señor? ¿Cómo ahora podemos ser más eficaces? Porque la mies, Señor, está lista, los campos están blancos, listos para la cosecha. La gente está lista para recibir ahí a Cristo, está a gritos pidiendo quién lo visite, quién lo llame, quién le mande un mensaje. Señor, danos creatividad, danos formas de cómo llegar a miles de personas y ganarlas para Cristo y discipularlas para Cristo, Dios. No llevando el timón, Señor, sino de pasajeros tuyos, Dios. Tú guiándonos, guiando nuestra vida, guiando esta nave que se llama mi vida, guíala, Señor. Guía mis pasos, úsame, Dios, para ganar almas, hacer discípulos y mover, Señor, a los discípulos y mover a la membresía de la iglesia a ministrar a un mundo caído, a un mundo que está terrorizado por el miedo, está temblando de miedo, está muchos totalmente dominados por el pánico, la intimidación, el miedo, Señor. ¿Cómo podemos nosotros llegarle con la palabra, con el evangelio? ¿Cómo podemos nosotros presentarle a Cristo y al Espíritu Santo y al Padre Celestial? Ayúdanos, Dios, en este tiempo. Ayúdanos, Dios. Señor, primero trabaja con nosotros, sana el altar, sánanos de miedos que hay, sánanos, Señor, de bloqueos mentales, porque esta nueva situación capaz que nos hubiera bloqueado a algunos, Señor. Y no nos movemos porque estamos bloqueados, Dios. Y no fluyen las ideas porque estamos bloqueados, es decir, está bloqueado el altar. Sana el altar, recupera el altar, Señor, restaura el altar para que tú lo enciendas, Dios, y fluyan tus ideas, y fluya la unción, y fluya el poder, y fluyan, Señor, las estrategias, y fluya lo tuyo, Dios, y que tú nos pongas en fuego para que, Señor, cuando oremos los enfermos se sanen, Señor, para que cuando oremos, Señor, se corte la enfermedad, Dios. Ponnos en fuego, Dios. Ponnos en aviamiento, Dios. Señor, danos visión espiritual en medio de esta pandemia, Dios. Y que se abran más iglesias en medio de estas pandemias. Amén. Que se abran más ministerios en medio de estas pandemias, Señor. Que se abran, Señor, los cielos. Abre los cielos, Dios, y desciende y úsanos a nosotros, Señor, para tu gloria. Nosotros de pasajero tuyo
Y tú del dueño de esta nave, nuestra vida. Tú del dueño de esta nave, nuestro matrimonio. Tú del dueño de esta nave, nuestro hogar, nuestros seres queridos, nuestros hijos. Tú capitaneando estas naves, Dios, para que establezcamos tu reino aquí en la tierra. Tu reino en pueblos, ciudades, naciones, otras naciones, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Amén. Amén, amén. Amén. Le voy a pedir al pastor Hermes Leiva. Él es pastor principal de la iglesia Emanuel de nuestra denominación. Acá en Santa Cruz de la Sierra tiene su iglesia. Él es miembro del directorio de nuestra denominación. Que nos cuente detalles sobre la llamada cuarentena de Noé, ¿no? Porque Noé estuvo encerrado, ¿no? en una barca, ¿no? Y su familia, ¿no? Que nos dé detalles, puntualice cosas, ¿no? Nos haga recuerdo de detalles importantes, ¿no? Así que, con libertad, Pastor Hermes, adelante. Muchísimas gracias, pastor. Y un saludo a todos los consiervos, todas las familias pastorales. Mi nombre es Hermes Leiva, como mencionaba el pastor Raúl, que es el presidente de la Misión Unida Mundial acá en Santa Cruz. Y doy gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor me da para poder compartir. Y gracias a Dios también por compartir con consiervos, ¿no? Que lo que estamos viviendo ahora. Porque gracias a Dios el mundo se ha convertido en una pequeña aldea. Estamos frente a dos pandemias terribles. No sé cómo será por allá por Paraguay. Acá hay dos pandemias. Uno es el coronavirus y el otro es la pobreza. Hay mucha gente que le está faltando ya los víveres y la verdad que nos ha hecho apretar un poco el cinturón y oportunidades, como bien decía el pastor Raúl. Mencionaba Génesis capítulo 6, versículo 8 y 9, donde la palabra del Señor, me gustaría que usted pueda tener la palabra ahí a mano, porque es la palabra de Dios la que nos da esperanza. Oiga, la palabra de Dios no hay nada más precioso, porque dice, pero Noé contaba con el favor del Señor. Nueva versión internacional, disculpen, estoy leyendo. Noé halló gracia. Noé era un hombre justo, honrado entre su gente y siempre anduvo fielmente con Dios. Me gustaba lo que mencionaba el pastor Raúl hace rato, que había que levantar un altar, ¿no? Y yo sé que todo este tiempo y todo este movimiento a nivel global nos ha hecho eso precisamente. Y si usted ve Génesis capítulo 8, versículo 20, ya que estamos en Génesis, me gusta lo que dice ahí. Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Tanto Abraham como Isaac, y mire, desde los inicios del pueblo de Israel, pero hay alguien que le enseñó, me imagino, bueno, porque lo vemos a Noé, que viene el diluvio, etcétera, y ustedes saben, los lectores de la palabra, que a partir de Génesis 12 ya se crea el pueblo de Israel, pero Abraham era un levantador de altares, un constructor de altares. Y me gusta lo que Levítico, y antes antecedía el pastor Raúl diciendo esto, clave para nosotros. El fuego del altar deberá arder día y noche. El fuego del altar debe arder, y para que arda día y noche el altar, fuera las cenizas, ¿no? Noé era un constructor de altares. Y a él lo escogió el Señor, como hemos estado leyendo acá, 120 años. ¿Por qué? Y si usted lee Génesis capítulo 6, versículo 5, hay algunos que lo saben de memoria, ¿no? Porque dice la palabra del Señor, si usted lo lee, Génesis 6, 5, que todo pensamiento, que todo designio del pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente al mal. Mire, la sociedad se corrompió. Por eso es que dijo Dios, estoy hastiado y voy a empezar un nuevo mundo.
y lo mandó a construir un altar. No había lluvia, bien lo sabemos, ¿no? La dispensación de la inocencia solamente venía un vapor que caía, no había llovido. Entonces, cuando empieza a proclamar, no solamente con sus labios, sino que está edificando un arca, la gente decía, este tipo está loco, ¿no? No, este tipo está loco. Hasta el día que entró Noé en el arca. Y el dedo de Dios selló el arca. Todos los pastores acá, y me imagino que la gran mayoría, tal vez hemos estudiado este tema del arca. El arca es un tipo de Cristo. Es una figura de Cristo. Y si el tipo de Cristo, el arca es tipo de Cristo, el cumplimiento es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque viene un tipo y viene un antitipo. El cumplimiento es nuestro Señor Jesús. Han pasado 2020, estamos en el año 2020 y la palabra nuevamente nos vuelve a decir, queridos pastores, hermanos, mire lo que la palabra del Señor nos dice en Mateo 24, versículo 37. Mateo 24, versículo 37 al 39. Si usted lo tiene ahí, disculpen, voy a leer en la Reina Valera del 60, que dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Qué extraordinario esto. Nos está hablando, Mateo 24 y Mateo 25 nos habla de la venida del Señor. Mateo 24, Mateo 25, y con todo respeto, creo profundamente por la palabra, porque Apocalipsis capítulo 4 al capítulo 18 no menciona la palabra iglesia. Entonces, Mateo 24 y Mateo 25 nos está hablando de la segunda venida de Cristo aquí en la tierra. Pero ¿qué es lo que quiero dejar en su corazón en este momento, queridos pastores? Nosotros debemos de tener discernimiento. Porque la palabra nos está diciendo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Señor. Bien decía el pastor hace momento, y creo que todos estamos acá en un mismo sentir y en un mismo espíritu. No son tiempos de crisis, son oportunidades. No son tiempos de crisis, son oportunidades. Por eso es que nosotros tenemos la firme convicción, y siempre lo hemos dicho, pueden cerrar los templos, pero jamás la iglesia. Nuevamente lo repito por su importancia. Se pueden cerrar los templos, pero jamás la iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús le dijo a Pedro, y tú eres Pedro, porque Pedro confiesa y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ante esa intervención de Pedro, delante de todos los discípulos, porque la gente decía, ¿quién dice que es el Mesías, el Cristo, etcétera? ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? Lo que Cristo le dijo a Pedro. Y aquí te digo que tú eres Pedro, Simón Pedro, ¿no? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del mismo infierno no prevalecerán contra ella. Quiera ser el enemigo lo que quiera, no va a poder prevalecer contra la iglesia. El que apuesta a la iglesia apuesta ganador. Amén. Qué hermoso que desde la iglesia nosotros tenemos la oportunidad, por eso mencionaba hace rato, pueden cerrar los templos, pero jamás la iglesia. El pastor decía hace rato, comulgamos plenamente en eso. Jesús jamás le cedió el título de propiedad a ningún pastor. Nosotros somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Un día aparecerá el pastor titular, el pastor principal, el príncipe de los pastores, dice Pedro, para darnos a cada uno nuestro premio. Entonces yo quiero ir cerrando ya
y agradezco a Dios por esta oportunidad para nuevamente decirle, queridos pastores, hermanas, nuestras hermanas, familias pastorales, no tengamos temor. Y nuestra lectura diaria debe ser el Salmo 91. Caerán mil a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Debemos nosotros todos los días estar leyendo el Salmo 121. No se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Todos los días nos están llamando. El otro día estábamos hablando en reunión de directorio y de los pastores. Quizás usted está en las mismas, ¿no? Tenemos mayor tiempo de ministración con nuestros hermanos, con gente que nos está llamando, ore por nosotros. Y de algo estoy plenamente convencido. Esto es ganancia. Esto es ganancia. Tenemos oportunidad para llamar. El pastor Raúl nos decía al principio de la pandemia, hagan oración, oren por los miembros, oren por la gente. Y es lo que hemos venido cultivando. No saben cuánta gente ha recibido a Cristo y ha recibido sanidad por medio de la oración también. Porque es el mismo Dios. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de la tumba no ha menguado su poder. Sigue siendo el mismo. Porque no somos nosotros. Es nuestro Dios. Por eso nosotros debemos tener esa misma perspectiva. En Cristo estamos seguros. Salmo 116:15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No es tiempo de andar con temores. Es tiempo de agarrarnos de Dios al máximo. Porque el Señor se va a manifestar a través de nosotros. Muchísimas gracias, pastor, hermano, consiervo. Dios los bendiga. Amén. Muchísimas gracias. Amén. Gracias, pastor Hermes. Quisiera finalizar con algunas ideas que nacen de la palabra, de cómo vivió Noé en su cuarentena. Pues interesante, ¿no? Sí. Y quiero que usted la estudie, ya con calma. Yo le voy a dar así rápido algunas ideas, ya. Y la idea de la cuarentena tiene varias etapas, ¿no? La primera etapa, ya estamos hablando de Noé en el arca, ¿no? ¿Ok? No hablemos ya de Noé que de constructor, hablemos de Noé pasajero del diluvio. Era pasajero en el arca que, ¿no? Cayó el diluvio. Entonces la primera etapa es 40 días, 40 noches. ¿Usted no cree que Noé también tuvo con miedo? Algo humano. 40 días ahí y escuchar el griterío de la humanidad, todos muriendo. 40 días y 40 noches. ¿Cómo la pasó Noé? ¿Cómo la pasó su familia? Lo invito, yo le estoy haciendo un resumen para que usted, si aquello que le interesa en aprender de esta cuarentena, que obviamente es diferente a la nuestra, es obvio, ¿ya? Pero sí podemos aprender algunos principios, ¿no? Sí. ¿Ya? Después dejó de llover, pero seguía la cuarentena. Pero seguía Noé y más tiempo todavía aún. Seguía cerrada el arca. Recuerda que el arca no tenía dirección. Recuerda que el arca no fue hecha para viajar de un lado a otro. Tenía un solo propósito. Y después de eso, nadie más la usó, porque a menos ustedes me corrigen si yo no leí bien mi Biblia, ¿no es cierto? Nadie más la usó. Esos detalles son reveladores. Y te pido que ores. Estaba en un arca, en cuarentena, no gobernada por dirección, sino gobernada por propósitos.
Por favor, pastores, entendamos. Estamos en cuarentena, gobernados por Dios por propósitos específicos que tienen esta cuarentena. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad discernir, entender, hablar para que Dios nos explique a cada uno de nosotros cuáles son los propósitos de esta cuarentena, que maneja Dios, que gobierna Dios, que Él está timoneando esta nave. Sí. Y nosotros somos pasajeros. No sé si le entendés a eso. Una nave con propósito. ¿No crees que Dios está al mando de esta pandemia para hacer crecer a la iglesia? Ya que vos y yo no la hemos hecho crecer tanto, y ahorita sí que está creciendo más, ¿verdad? Porque hasta los médicos, las enfermeras paran evangelizando y todo el mundo se arrodilla y todo el mundo, ¿no? Hoy se está convirtiendo más gente que cuando la iglesia está abierta. ¿Estamos aprendiendo, pastores? Vamos a la segunda escena del arca. ¿Ya? 150 días esperando Noé. Y seguía encerrado. Usted sabe la historia, abrió un rato la ventana, mandó un cuervo, mandó una paloma. Usted sabe, yo no le voy a estar contando la historia porque usted se la sabe. Y después ya cuando, ¿no?, mandó cada 7 días, ya cuando estaba encallada el arca. Sí. Entonces, hermanos, sí, son tiempos diferentes, son temas diferentes, pero creo que son propósitos, ¿no? Porque Dios, después de esta cuarentena, después que se abrió, ¿y quién dijo que se abran las puertas del arca? ¿Noé o quién? Dios. ¿Quién dijo que se salga de la cuarentena a Noé? Estoy hablando de la cuarentena de Noé, que es muy diferente a nuestra cuarentena, estamos de acuerdo, pero aquí hay unos principios interesantes. ¿Quién va a decir que se acabe esta cuarentena? ¿Quién va a decir que se abran los templos en la nuestra ya? Dios. Yo creo, perdónenme si me estoy equivocando, yo creo que Dios tiene el timón de esta cuarentena. Perdónenme si me estoy equivocando, Dios es el capitán del barco de esta cuarentena. Y Él va a decir cuándo se regulariza, pero ya no para la vida anterior, sino para un nuevo mundo, ¿no? Porque fue el caso de Noé también, sí. Yo le llamo en nuestro contexto, ¿no? Yo le llamo la normalidad de Dios. El mundo lo está llamando, vamos a salir a una nueva normalidad, dicen. Yo creo que es la normalidad de Dios que siempre ha existido, el gobierno del amor, el gobierno de la paz, el gobierno del perdón, el gobierno del Espíritu Santo. Va a ser más que nunca. Y el Señor nos lleva al avivamiento mundial, global, porque se va a derramar el Espíritu de todo género humano. Y después viene y el Señor lleva a su iglesia. Ahora, esto para usted. Hay registros en la palabra que en esos 6 meses o lo que fueran, otros dicen 10 meses, otros dicen 1 año. Yo leyendo la palabra, hay al comienzo dice que Noé tenía 600 años y cuando pisa tierra dice que tenía 601 años. Entonces ahí, digamos, hay varias tesis, pero no nos vamos a meter a discutir eso, que eso charlando, viendo bien la palabra, podemos llegar a un acuerdo.
Pero ¿cuál es el tema? Ya. Mientras el arca estaba cerrada, no hay registro que Dios le habló a Abraham, digo a Noé. No hay registro. Sí. No hay registro. El único registro es que después ya que pasaron los 10 meses o el tiempo, ya habló Dios para que salga. Entonces ahí hay una curiosidad. Y yo acá es diferente. Todos los días hablamos con Dios, todos los días nos podemos atener a un banquete espiritual todos los días, en la mañana 1 hora, a mediodía, desayuno con Jesús y el Espíritu Santo y el Padre, el almuerzo con el Espíritu Santo, Jesús y el Padre, 1 hora de cena con Jesús. Podemos hacer eso. Y creo que eso es lo que quiere Dios. Para que cuando salgamos a la nueva situación de Dios, para que con ese entendimiento nosotros seamos eficaces en establecer el reino, ganar almas, hacer discípulos y vivir a plenitud el avivamiento que nos llega. Sí. Creo que lo más importante de todo esto es el entendimiento espiritual. Pastor, pastora, no lleve el timón usted. Pastor, pastora, líder, ministro, por favor, la solución para esto, ya lo hablamos en las otras sesiones anteriores, es oración de humillación, oración de quebrantamiento, oración de rendición total, oración de renuncia. No te aferres al timón, despójate del timón y humíllate hasta entregar todo el timón, hasta la muerte de ese yo. Filipenses capítulo 2, lo que hizo Cristo. No se aferró, se despojó y se humilló hasta la muerte. Estos tiempos son tiempos de vida del altar, para que de la vida del altar nazca la vida del servicio. De la vida del altar debe nacer la vida del servicio. Primero es vida del altar, luego es vida de servicio. De servir a Dios, de hacer la obra de Dios, pero primero la vida del altar. Ahora, yo creo que esos 10 meses o 1 año, Noé y su familia tenían ahí adentro del arca, tenían desayuno, almuerzo y cena con Dios. Yo creo que tenían reunión familiar interesante, ¿no? Porque nunca perdieron el entendimiento. Noé nunca perdió el entendimiento. Y en el momento que Dios habló, Noé escuchó, porque su altar estaba encendido. Altar apagado no escucha la voz de Dios, es más, la confunde. Entonces a Noé le hizo mucho bien su cuarentena, si vale el término, porque salió con el altar encendido. ¿Y qué fue lo que hizo primero ese altar encendido? ¿Qué hizo ese corazón encendido? Le ofreció un altar al Señor. Sí. Sí. Entonces yo te dejo con eso, que el Señor nos vaya cultivando y que tú cuides mucho, mucho tu vida de adoración, tu vida de comunión. En esta nave llamada pandemia, lo más importante es la comunión con Dios, que activa la presencia de Dios. Lo más importante es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y esa presencia nos va a dar instrucciones, esa presencia nos va a dar revelación, esa presencia nos va a dar claridad, esa presencia nos va a dar ideas revolucionarias para establecer el reino de Dios más que nunca antes. Lo más importante en esta pandemia es poner tu corazón a buscar la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios.
entrar en la presencia de Dios, caminar en la presencia de Dios, vivir en la presencia de Dios, cuidar la presencia de Dios, hospedar bien la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios, si hay plenitud de gozo, también hay plenitud de entendimiento, hay plenitud de sabiduría. Lo más importante en esta nave que le podemos llamar pandemia si quiere, es la presencia de Dios. Lo más importante. Debemos buscar la presencia de Dios. Y debemos llegar a amar la presencia de Dios. Le invito a orar y quisiera que ahí nos metamos un minuto, usted y yo, ¿no? Señor, perdónanos porque a veces nos interesa más cuando se levanta esta cuarentena, Señor. Capaz porque estamos acobardados, capaz porque, Señor, ya queremos que se abran las iglesias y quizás nuestra vida al altar todavía no está lista, Dios. Señor, que tú nos des el entendimiento para entender bien los propósitos de esta nave, Dios, llamada cuarentena. ¿Qué propósito tú tienes con la humanidad y qué propósito tú tienes con tu iglesia, Dios, con nosotros? Señor, perdónanos porque a veces estamos viendo con ojos terrenales esto. Perdónanos porque quizás estamos muy atentos con la tierra y su suceso, en lugar de estar buscando las cosas del cielo primero. En lugar de estar, Señor, enchufados con el cielo y tener más vida del cielo que de la tierra, para que el cielo pueda invadir la tierra, para que el cielo prevalezca sobre la tierra, en el tema de nuestro pastorado, nuestro liderazgo en la casa, el hogar. Señor, danos la visión de que este es un tiempo para que tú sanes el altar nuestro, nuestra vida, nuestro corazón es el altar, que tú lo enciendas, el altar, que permanezca encendido todo el tiempo y que tú lo pongas en fuego, Señor, para que cuando tú digas se abre la puerta de esta nave y salir, Señor, salgamos a un nuevo mundo, Señor, salgamos a una nueva realidad donde la normalidad tú la pones, Dios, y que la vida normal para nosotros sea, Señor, ganar almas, hacer discípulos, establecer tu reino. Que la vida normal para nosotros sea caminar contigo, seguir escuchándote y obedeciéndote, Señor. Ayúdanos, Dios. Cámbianos el disquete, Dios. Cámbianos el chip, cámbianos el software, Dios. Y, Señor, que salgamos de esta nave odres nuevos, como salió Noé y su familia. Odres nuevos, Dios. Porque una vez que salieron del arca, Señor, había vino nuevo que tú querías derramar en ellos, Señor. Lo mismo con nosotros, Señor. Tú estás con tu vino nuevo listo y estás esperando que nosotros seamos sensibles a tus propósitos de este tiempo, Señor. Y que nos metamos a fondo a comunión íntima contigo para que tú, Señor, sanes el altar, enciendas el altar, lo pongas en fuego el altar y que nosotros salgamos odre nuevo, Dios. Para que tú, Señor, derrames el vino nuevo de aviamiento, Dios. Aviamiento en todas partes, aviamiento en nuestras casas, aviamiento en nuestras vidas, aviamiento en nuestras iglesias, aviamiento en nuestras denominaciones. Aviamiento en la ciudad, en la nación, aviamiento en las naciones de la tierra, aviamiento en la ciudad de la tierra, y que seamos testigos de ese derramar de tu Santo Espíritu a todo género humano, a toda carne, como dice otra versión, a toda la humanidad vas a derramar tu Santo Espíritu. Y luego, Señor, de eso vas a venir a llevar a tu iglesia, Señor. Señor, estamos listos, Señor, prepáranos, Señor. Que esta etapa de preparación dura, difícil,
muy singular, Señor, que prepare bien nuestras vidas, Señor, para que salgamos listos, Señor, para recibir ese vino nuevo, Señor. Y que se cumpla tu voluntad, Señor, con todo esto, que se cumpla tus objetivos. Señor, hoy oramos en humillación delante de ti. Hacemos la oración de Getsemaní que tú nos enseñaste. No mi copa, Señor, no mi copa, sino tu copa. No lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. No mi voluntad, sino tu voluntad, Dios. Gracias, Señor. Escúchanos, Señor. Y una humillación profunda todos los días, Dios, para que podamos escuchar bien tu voz y hacer tu voluntad, Señor. Amén. Escuchar tu voz, creerte y obedecerte, Dios. Bendícenos, Señor. Bendícenos siempre con tu presencia. Tu presencia es lo más importante en este tiempo. Tu presencia, Señor, es sanadora, es liberadora. Tu presencia es restauradora. Tu presencia es como fuego, fuego purificador, fuego consumidor. Tu presencia necesita nuestra ciudad, nuestra nación. Tu presencia necesita la humanidad. Tu presencia necesita cada ciudad, cada país de esta tierra. Hoy declaramos que la tierra es tu propiedad. Hoy declaramos que los habitantes de la tierra son tu propiedad, Dios. Exprésate, exprésate. Te abrimos de par en par las puertas de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestras iglesias, de nuestras ciudades, de nuestras naciones. Te abrimos la puerta de par en par para que entre el Rey de Gloria, y establece su reino en esta tierra, en nuestra nación, en nuestra ciudad, en nuestras casas, en nuestras iglesias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, 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 amén. Bueno, hermanos, aquellos que por primera vez están ingresando a esta reunión, hablen con los coordinadores. Charles, si tú me ayudas ahí a mencionar los coordinadores por pantalla, porque yo en eso estoy un poco limitado. Sí, adelante. Está Adán Villanueva, está Jaime Sueiro, Darío Marecos, después por ahí creo que estaba, no sé si está Jorge. No, creo que no. Estaba Rodrigo Santibáñez también, ¿no? No lo he visto. Sí, yo lo vi antes a ya. Rodrigo. No lo he visto. Sí. Y bueno, y hay muchos amigos que nos visitan hoy por primera vez también. Qué bueno, entonces ahí mi consejo sería haga primero 6 semanas de humillación. Hay un manual gratuito. Hay la web del Movimiento de Intimidad con Dios. Podemos ponerlo ahí en el chateo para que ingrese. Todo es gratuito. Sí. Mi recomendación a los pastores, pastoras que quieran meterse a un año del proceso de intimidad con Dios, entonces darle con uno de los o contacte con uno de los coordinadores para que le pase la agenda de un año, ¿no? Y nos metemos un año de intimidad con Dios, el pastor, la pastora, su equipo de líderes, y después se hace con la iglesia una agenda. Entonces pueden conversar con los coordinadores, ¿no? Y yo no sé si podemos hablar unos 5 minutos, si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Charles, adelante. Sí, adelante, hermanos. ¿Alguien tiene alguna consulta o alguna sugerencia? Le escuchamos. Levante la mano y le damos la oportunidad. Ahí está. Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. Sí. Nada más, pastor, para tu correo y el número de tu teléfono lo hiciste pasar muy rápido. Sí. Gracias. Ahí está en el chat, hermanos. Fíjense en el chat y va a ver mi número. Ya, ok. ¿Está?
Sí, nosotros estamos grabando este video y le vamos a pasar a todos los que estén interesados. Tenemos que comprimirlo, levantarlo a YouTube y lo enviamos mañana más tardar. Excelente. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta, hermanos? Y bueno, muchísimas gracias entonces por acompañarnos hoy. Dios mediante, el lunes estamos a las 6 de la tarde nuevamente. Les esperamos a todos. Excelente. Muchas gracias. Señor les bendiga. Muchas bendiciones. Gracias por su tiempo. Gracias. Bendiciones a todos. Muchas bendiciones. Gracias. Perseveremos. Vamos para adelante. Bendiciones. Vamos. Amén. Gusto de verlos a cada uno de ustedes. Bendiciones. Robert, Bendiciones para Gracias, Rumildo. Justiniano. Bendiciones. A cada uno de ustedes, qué bueno. bendiciones para bendición. Santa Cruz de la Sierra. Sí, Gracias, también. igualmente. Bendiciones para Paraguay y todas las ciudades. Amén. El Ciudad del Señor Este los te saluda. guíe. Qué bueno verlos. Bueno, Entonces, Charles, tú terminas la reunión, ¿cierto? Sí, así es. Yo termino. Bendiciones, Pastor Raúl, Pastor Charles, desde el sur, desde Colonias Unidas. Muchas gracias a todos quienes se engancharon. Saludos, Leonardo. Chao, Pastor Saludos. Erno. Bendiciones. Coronel Bogado también. Ah, qué Coronel bueno. Bogado. Qué bueno. Qué bueno verlos. Germán, gracias por estar con nosotros. Bendiciones por allá, por Mar del Plata. saludos desde Lambaré. Saludamos desde Pueblo Iguazú. Ah, qué bueno, qué bueno. Bendiciones, hermano. Un gusto tenerlo aquí. Dios lo bendiga a todos. Chao, chao. Bendiciones. Chao, Gracias pastor. por darnos una Dios te bendiga. presencia. Chao, chao, chao. Chao, chao. Bendiciones para todos. Chao, Antolín. Chao. Dios te bendiga. Chao. Amén. Chao, Jorge. Gracias por todo. Morgana, gracias por participar. Chao. Sunilda, bendiciones. Saludos. Desde Caguazú, pastor. Saludos, Sunilda. Gracias, pastor. Sí, sí, sí. Bendiciones, chao, chao. Adiós, adiós, Jorge, adiós. Un gusto. Amén, igualmente. Bendiciones. CPA Emboscada, Cordillera. Amén, pastor. Que Dios te bendiga. Gracias. Vamos a estar en contacto. Sonia, bendiciones, Sonia. Un gusto. Chao, pastor, desde Capucú. ¡Opa! Chao, querido hermano. Gracias por participar. Un gusto tremendo. Amén. Saludos por ahí. Gracias. Bendiciones. Adiós, adiós, bendiciones. Qué malo, boludo. No, man. ¿Qué? ¿Cómo no leí, mam? No se quieren ir nadie en su casa. O sea, Parece a que lo mejor no. Vamos a hacer una enramada acá y nos vamos a quedar todos acá. Gloria a Dios. Gracias, Señor.
Pastor Carlos, Dios te bendiga. Gracias por participar. Listo, saludos a los hermanos. Ese maite y su escuela. Cato esteo, pastor. Pende por ahí, esperando no votos seis. Andínate. Nos alaña de ya familia voy por hermano. Nos la despedida la Ipucúa. La despedida es Ipucúa. Después o no. Allá. Saludos a todos los pastores. Chao, Charles. Gracias por todo. Paz al Señor. Paz al Señor. Bendiciones. No. ¿Por qué no? No creo que te entre.